Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de procesamiento de datos. Vamos a hacer una introducción, consideración de procesamiento de datos, procesamiento de las entradas, procesamiento de las salidas y voy a introducirles un poquitico de lo que es la curva ROC. Que la curva ROC es una medida mucho más confiable que inclusive que el F1 Score. ¿Sí? Bueno, las redes neuronales, pues como ya se ha dicho muchas veces, fue reconocimiento de imagen, reconocimiento de voz, análisis y filtrado de señales, clasificación, análisis de textos, entre otros. Como ustedes bien saben, una red neuronal que recibe entradas numéricas que van a una función de activación que nos produce una salida. ¿Sí? Y en la red neuronal ajustamos los pesos para generar un aprendizaje. Bueno, eso es lo que hemos visto durante las últimas semanas. Muy bien, ya saben que la salida de la red neuronal es la función de activación aplicada sobre las entradas ponderadas, más o menos el bias, y esto lo podemos ver en la forma vectorial, que sería el vector de pesos por el vector de entrada transpuesta más o menos el bias, dependiendo de lo que tengamos. Ahora bien, ¿cómo viene la pregunta del año? ¿Cómo podemos procesar texto o imágenes aquí? ¿Qué debemos de considerar? Pues si yo meto un texto, pues eso no me acepta textos. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo en números. Si una imagen, debería convertirlo también a números. O sea que todo lo que entra debe transformarse en numéricos. ¿Sí? Porque si no, pues no hay forma. ¿Sí? Tenemos las funciones de activación. Esta es la función sigmoide. Recuerden pues que ella tiene un rango de trabajo. Usualmente tenemos el rango de trabajo con A igual a 1, que sería la función logística. Bueno, esto es un resumen. Y ahora vamos a hablar de las consideraciones para procesamiento de datos. Entonces vienen varias cosas. Primero, reducir el tamaño del espacio de entrada. Reducir el número de variables de entrada es un objetivo común en el preprocesamiento. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que entre menos entradas tenga la red, mejor. ¿Sí? Entre menos entradas tenga la red, mejor. La normalización, tenemos que trabajar en los rangos de trabajo de la función de activación y tenemos que mejorar la distribución de datos. Eso fue lo que vimos la semana pasada brevemente con la normalización gaussiana, que tiene dos pasos. ¿Cuáles son los dos pasos? Bueno, ¿cuáles son los tres pasos? Eliminación de medias, de correlación, que es ajustar las varianzas, y finalmente normalización, ¿sí? Que es ponerla en un rango de trabajo dependiente de quién, pues de la función de activación. Mantener la relación. Es importante que la transformación de datos mantenga el mapeo. No podemos hacer que la transformación nos transforme los datos a otra cosa, o sea, no es posible. Y la transformación de datos debe ser invertible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo transformo los datos, debería poder volver a los datos originales. O sea, la transformación de datos es una función invertible, es una función biyectiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la función no fuese biyectiva? O sea, transformaría los datos a otra cosa y perderíamos el significado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que los datos pues tienen que conservarse, ¿sí? Tienen que conservarse para poder pues, efectivamente hacer el training y hacer pues la clasificación de buena manera. Si no se trata de hacer una transformación de tal los datos nos queden de una forma diferente y no podamos invertir la transformación. O sea, esto es importante, que esta función, esto está al revés, que esta función debe ser, esto pues yo creo que lo vieron en su momento y saben qué significa una función biyectiva, ¿no? ¿Qué es biyectiva? Inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? De 1 a 1. ¿Y qué es una función sobreyectiva? Que todos los elementos del rango están relacionados con algún elemento del dominio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si usted aplica la función de transformación de datos, transforma esto a un cuadrado, usted debería de poder regresarse. Si aplica f o aplica f menos 1. Eso es súper importante. ¿Sí? La transformación de datos tiene que ser invertible. Es decir, que la podamos deshacer. ¿Sí? También reducimos el ruido, eliminamos datos reducidos sin contextos. El programa ayuda a mejorar la precisión de algoritmos. Eso es lo que ahorita vamos a ver con el ejemplo del Titanic. ¿Sí? Vamos a ver quiénes salvan en el Titanic. Afortunadamente ya conocen el dataset. Entonces el algoritmo de procesamiento pues recibe los datos de entrada y nos transforma los datos. De igual manera, cuando tengamos los nuevos datos que ingresen a la red, o sea, datos externos, pues también se deben de
procesar, porque la red va a aprender es de los datos transformados. ¿Se entiende eso, no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene unos datos de entrenamiento, los transforma, ajusta el algoritmo y llegan nuevos datos, ¿qué debe hacer usted con esos nuevos datos? Transformarlos de igual manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Todo está bien? Perfecto. Muy bien, hasta ahora solo he hecho una pequeña introducción. En la introducción que hemos llegado nosotros, lo primero es que, bueno, hagamos de una vez acá. ¿Se acuerdan del Notion, no? De una vez, sí. Probemos así a ver cómo nos va. Igual al final puedo hacer un resumen. Pues estos ciclos while. ¿Qué curso es esto? Sesión 7. Esto sería procesamiento de datos. Entonces, vamos entonces, 2 columnas. Y lo primero es que hicimos, ¿cuál es la necesidad de procesar datos? Entonces, ¿qué nos dijeron ahí? ¿Para qué necesitamos hacer eso? ¿Con qué objetivo? Ajustar los datos a la función de activación, normalizarlos, ¿cierto? Que pues básicamente es el ajuste a la función de activación, eliminar ruidos y eliminar y reducir al máximo el número de entradas. Para esto vamos a ver 2 métodos, que uno se llama la matriz de correlación y la otra es análisis por componentes principales, ¿sí? Que se llama PCA, y eso es problema de la otra semana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La idea es que los datos, o sea, lo que se busca responder es que los datos deben ajustarse a las características de la red neuronal. Por experiencia de diferentes personas que trabajan en este área, el procesamiento de datos es más importante que el mismo entrenamiento del algoritmo. ¿Qué pasa? Usted le tiene que dar unos datos buenos a su algoritmo para que éste pueda entrenar correctamente. Pasa lo mismo cuando ustedes están aprendiendo un deporte, están aprendiendo a jugar fútbol. ¿Qué pasa si le dan mal las reglas? ¿Va a jugar bien? Va a jugar mal, ¿sí? Exactamente. En el fútbol le dan la de baloncesto, entonces va a anotar un gol así. Pues saben que eso no es permitido, ¿sí? ¿Cómo? Sí, se lo valieron. Pues porque es Maradona, o sea, pero no, ustedes no son Maradona ni Pelé, entonces pues sí les toca jugar bien. De hecho, la cosa con Maradona es tan fuerte que hay una religión donde él es el ídolo. Maradoniana, sí. Bueno, pero son cosas de un país que nos está mostrando la Colombia dentro de 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Ay, muchachos, acordarán de mí este comentario. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, los datos necesitamos transformarlos. O sea, nosotros hasta este punto hemos visto cómo entrenar una red neuronal, qué variantes de red neuronal hay, cómo las manejamos, cómo las ajustamos. Pero, ¿qué pasa si los datos son malos? Pues el ejercicio no vale la pena. Entonces, ¿estamos ahí? Entonces yo voy a mostrarles el proceso con el Titanic. ¿Sí se acuerdan del Titanic? Un barco que se hundió. Sí, que examinamos los datos, que la probabilidad de vivir, ¿cómo era? ¿Qué 2 condiciones debería de cumplir? No, mujer rica, ya. Entonces, ¿cómo hacemos que una red neuronal aprenda que una mujer rica va a sobrevivir? ¿Sí? ¿Qué pasó? Quedan como mirando. Una mujer rica, ¿cómo va a sobrevivir? O sea, rica me refiero a millonaria, ¿no? Porque pueden confundirlo con otra cosa. ¿Sí? Ya con ustedes tengo que tener cuidado porque casi todo tiene doble sentido. Una mujer millonaria, ¿sí? Es la que tenía más probabilidad. Mujer millonaria joven. Entonces, si usted tenía ese perfil, suba hacia el Titanic, que tiene grandes probabilidades de sobrevivir. Pero ¿qué pasa si usted es un estudiante del curso de Introducción a Análisis Numérico? Hombre. Le toca conseguirse la puerta, pero
Es difícil, ¿sí? Una puerta que estuviera flotando y no cupieran 2 personas, ¿sí? Y terminan en Bueno, entonces, ¿qué más vimos? ¿Qué fue lo segundo que vimos, muchachos? ¿Qué fue lo segundo que vimos? Vimos otra cosa. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para procesar los datos? ¿Qué se hace para procesar los datos, muchachos? Se aplica exactamente. Se aplica una función de transformación de datos. Esta función debe ser ¿qué? Debe ser biyectiva, ¿cierto? O sea que es que se pueda destransformar. Sí, o sea, usted tiene que, porque si usted no hace eso, el problema es que, ay, está haciendo un nidito ahí, ve. Bueno, debe ser invertible, o sea, eso es más interesante que la clase. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Esa función debe ser biyectiva. ¿Y esa función en qué consta? Esa función consta de diferentes pasos. ¿Sí? ¿Qué pasos consta ella? Por ejemplo, normalizar los datos, eliminar los datos que son ruido. Obviamente esto no es invertible, pero se considera que los eliminamos desde la fuente original. ¿Sí me siguen ahí? Desde la fuente original. Cosas que podemos eliminar, muchachos y demás. Datos únicos. Los datos únicos, ¿por qué no nos sirven en una red neuronal? Porque hay que generalizarlos y los datos únicos no se pueden generalizar. Por ejemplo, yo puedo decir su futuro a partir de su número de cédula. No. Hay gente que te lee la mano y todo eso, pero pues no. Si el código es 31, el futuro está muy rápido. El futuro de todos es que se va a morir. Sí, el día que menos se imaginen. Por eso aprovechen cada día como si fuera el último. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Datos únicos. ¿Sí? Y datos que son ruidosos. Por ejemplo, edades mayores de 120. También datos que son ruidosos. Datos que se salen mucho de la media. Esto vamos a hacer un análisis por cuartiles. ¿Se acuerdan de la gráfica de Gauss? Entonces, ¿qué pasa? Los cuartiles que vamos a eliminar son que están más allá de 3 desviaciones estándar. Exactamente, que más allá del 3%, es aproximadamente el 3% de los datos. Los que están más allá del 97% o menores que el 3% se van a eliminar. De todos modos, si les da, pues vamos a invocar un escalibrado. ¿Qué pasó? Oh. Pues como mal hace el nido ahí, porque cuando se cierra esta puerta, pues... Un huevito, eso no debe hacer un melisco de Bueno, ¿qué pasa? Muchachos, ¿qué pasa en la gráfica gaussiana? Muchachos, ¿saben que la gráfica gaussiana es algo así, no? Uy, pero lo quiero más pequeñito. ¿Dónde está el tamaño? Auxilio. Abajo, arriba. Abajo. Ahí. ¿Ustedes se acuerdan de que la gráfica... No me gusta. ¿Saben que la gráfica gaussiana es algo así? Donde tenemos la media más una desviación. Este es mu más alfa. Este es mu menos alfa. Y aquí está el 66.3%. Luego viene la segunda desviación estándar, que es mu más ¿qué? 2a. Mu más menos 2a. Y luego viene por acá mu más 3a y mu menos 3a. Perdón, más 3a.
En estos sectores vamos a tener menos del 1%, ¿sí? Menos del 1%. En este sector está más o menos el 3%, ¿sí? Más o menos está el 3% por ahí. Estos datos de aquí nos pueden añadir mucho ruido. Por ejemplo, ¿qué sería un objeto ruidoso en este salón? Una persona de 50 años. Porque no cuadra. No cuadra con la media. La media de ustedes es como 21 años, ¿sí? La mayoría aquí debe tener 20 o 21 años, ¿me equivoco? Él es casi brudo. Pero digamos que él está como a una desviación estándar. Más o menos está desviación y media estándar, o sea, es aceptable. Pero digamos si hubiera alguien aquí de 50 años, está ya más allá de dos desviaciones estándar, ¿sí? Entonces un dato que me puede arruinar la media, ¿sí? Entonces lo que solemos hacer es descartarlo. ¿Me siguen ahí, muchachos? ¿Todo está bien? Vamos a exportar la imagen. Vamos a descargarla acá. Ajá, error. Oh. Tengo que instalar esta vaina. Bueno, PNG. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a meter la imagencita bonita. Es que me gusta ese descalibrado por eso, porque puedo hacer dibujos libres y descargarlos. Entonces, ¿cómo meto una imagen? Image y la busco. Genial, ¿no? Miren, ahí más o menos queda, ¿vale? ¿Estamos ahí, muchachones y demás? Do you have any question, guys? ¿No? ¿Todo está bien? ¿Hay mucha calor? Listo. Hay muchas cosas que tenemos que, por ejemplo, datos ruidosos. Entonces, por ejemplo, un dato ruidoso, ¿qué sería? Un dato ruidoso sería, por ejemplo, pensemos en una red. Por ejemplo, pensemos en unas edades. Este es el curso de análisis. Uy, pero ¿por qué? Entonces, introducción al análisis numérico. Si cogiéramos una recta y pusiéramos las edades de ustedes en meses, por acá tenemos 20 años. 20 por 12 es 200 más 20, o sea 220 meses. Y pongamos acá hasta 300 meses. 300 meses, ¿cuántos años son? Uy, no, ya es mucho. Pongamos 250 meses. 250 meses son 12, 13, son como 24 años más o menos. 20 por 12 da 220 meses y 250 son 30 meses más, que serían aproximadamente 2 años y medio. Entonces supongamos que ustedes están acá, ¿sí? La mayoría está por aquí. Por acá de pronto tenemos al compañero que tiene un poco más, y por acá meteríamos al nuevo estudiante, el estudiante Y. El estudiante Y es un estudiante que nunca viene, que es viejo, o que viene a clase y se va. Es que el de ambiental. ¿Hay alguien de ambiental de edad? No, pues yo no sé, pero el que llega tarde, que tenía un lado. Nada más porque tiene barba. No, pero. Ya le dicen anciano a sus compañeros. Supongamos que por acá él está, la media es más o menos por aquí. Más o menos por acá es media más 1. Y por acá es media más 2. ¿Qué pasa? Hacia acá ya nos toca analizar los datos que pueden ser potencialmente ruidosos. Entonces uno usualmente acá lo que hace es pensar si lo mejor es eliminarlo, ¿sí? Vamos a encontrar datos ruidosos en el Titanic. Ese es un muy buen dataset por eso. Encontramos datos ruidosos. Otra posibilidad es que tengamos datos donde... Esperen, yo guardo esto. Ajá. Ah, no, pero yo no quiero guardar escalibrado. Quiero exportar la imagen. Esta paginita me gusta porque es gratis. Y no hay plata. Lo siento, pero plata no hay. Control Z, 39.
Entonces, bueno, supongamos que por acá tenemos la edad de ustedes. Sí, estamos en la edad de los chicos de... Entonces, más o menos ustedes son de 21 o 22 años. ¿Sí? ¿Sí? ¿19? ¿Quién tiene 18? Camilo también. 16. ¿Quién tiene 16? Centímetros de verga porque. Quedó grabado. Para Alexis Solís. Yo, muchachos, lo que me queda acá es que esto es un país libre, así que no vamos a juzgar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos son datos que deberíamos de eliminar porque son datos que nos meten ruido, ¿sí? Y finalmente viene con la transformación de datos. La transformación de datos básicamente es un f de x que aplica algún procedimiento, ¿cierto? F de x, ¿sí? Que va a transformar. Esta función toma los datos de un dominio original y los transforma a otro, ¿sí? Y f debe ser invertible, ¿sí? Debe ser invertible. ¿Estamos ahí? Voy a poner la flecha más bonita. Así queda más bonito. Entonces, básicamente x nos transforma los datos a y. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Bueno, por ahora no he dicho nada. He terminado mi pequeño resumen de acá. Bien, ¿tienen preguntas, consideraciones, sentimientos? Salud, ¿todo está bien? Muy bien. Profe, esas ingenierías de modelos que generan imágenes, normalmente también van hablando mucho de eso, de eliminar el ruido que genera imágenes. Sí, las imágenes se procesan primero con algunos algoritmos que eliminan el ruido para poderlo meter a una red neuronal. Lastimosamente este curso no lo cubre, pero hay una red neuronal que se llama red neuronal convolucional que nos hace ese proceso de procesar los datos y posteriormente mandarlos a una red, en la misma red, pero hasta ahí no llegamos. Igual el próximo semestre voy a dar una electiva profesional que se llama redes neuronales, que sería la continuación de esto. Eso sí, medio semestre es lo que hemos hecho, o sea que va a ser lo mismo, el medio semestre. ¿Ah? Medio semestre es lo mismo.